Hola, bienvenidas. Mi nombre es Nidia Reyes y voy a ser su facilitadora en el taller de evaluación de proyectos. Antes que nada quisiera agradecer a la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género y al Departamento para el Empoderamiento de las Mujeres por crear estos espacios virtuales que ayudan y empoderan a las mujeres de nuestro querido municipio. Muy bien, vamos a comenzar nuestro taller. Es importante que recordemos que este taller corresponde a una secuencia, ¿no?, de estudio, de análisis, de creación de un proyecto de desarrollo con enfoque de género. Entonces, podemos ver que un proyecto tiene como objetivo transformar una situación que nos genera algún problema y se sigue o es un proceso, ¿no?, que se va a seguir en diferentes etapas. La primera etapa, como lo vimos en otro taller de formulación de proyectos, está el diagnóstico. En esta etapa del diagnóstico vamos a identificar y caracterizar un aspecto de la realidad que se quiere cambiar. Es decir, en este momento del proyecto vamos a transformar, a pensar y a mirar de manera consciente y reflexiva cuáles son las problemáticas que nos aquejan dentro de una organización de mujeres o para resolver una problemática en nuestra comunidad. El siguiente elemento del ciclo de vida de un proyecto es el diseño. En el diseño se elabora una propuesta de trabajo con soluciones y actividades precisas que se lleven a cabo a través de la participación voluntaria y efectiva de las mujeres. El siguiente punto, el siguiente elemento del ciclo de vida de nuestro proyecto es la ejecución. En la ejecución vamos a realizar precisamente estas actividades planificadas previamente y vamos a intervenir directamente en la realidad que queremos transformar. El siguiente elemento del ciclo de vida del proyecto es la evaluación. En este momento iniciaremos nuestro taller para conocer precisamente este momento último del ciclo de vida del proyecto. La evaluación se va a entender como un proceso sistemático de análisis, de reflexión de las acciones que llevamos a cabo en los momentos previos del ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto, la evaluación la vamos a realizar de manera constante a través de un primer seguimiento y posteriormente realizaremos una evaluación cuando terminemos de ejecutar nuestro proyecto. Entonces, el primer momento de la evaluación, que es permanente durante el ciclo de vida del proyecto, es el seguimiento. El seguimiento de un proyecto es un conjunto de acciones que permiten recolectar información sobre cómo se está llevando a cabo el proyecto. Las acciones de seguimiento deben ser consideradas en la etapa de diseño del proyecto y planificadas antes de comenzar su ejecución. Es decir, dentro de las acciones, cuando hacemos el diseño de nuestro proyecto, tenemos que considerar seguimiento de las mismas acciones. En este sentido, el seguimiento nos va a permitir comparar cómo la situación de la ejecución del proyecto en un momento determinado frente a la planificación previa de este es una acción constante de supervisión para que las actividades se cumplan de manera óptima. Es decir, la evaluación comienza desde el seguimiento del proyecto, de cómo se va a ir realizando, y la evaluación nos permite también establecer mecanismos de comparación de una situación a otra. Los beneficios que tiene realizar este seguimiento del proyecto pues son los siguientes: nos permite detectar problemas en el diseño del proyecto y corregirlos, nos permite también una mejora constante en la organización y ejecución de las actividades del proyecto y nos permite producir los datos necesarios para la evaluación del proyecto. Para que el seguimiento sea exitoso, es necesario que quienes ejecutan el proyecto, es decir, quienes lo diseñaron y lo ejecutan, produzcan datos. Ustedes van a ser quienes produzcan la información necesaria para poder evaluar el proyecto desde esta etapa de seguimiento.
Por ejemplo, ¿qué tipo de datos? Ustedes pensarán a lo mejor datos así complicadísimos. No, son datos que ustedes mismas pueden ir generando para comenzar este seguimiento. Por ejemplo, las listas de asistencia. Las listas de asistencia a las actividades que ustedes programaron. También pueden hacer registros de las actividades, pueden también recolectar, ¿no?, las participaciones de las personas que participaron en las actividades, rendiciones de fondos también, es decir, pueden tener una serie de comprobantes, ¿no?, de lo que se utilizó para llevar a cabo las actividades que programaron en el diseño del proyecto. Entonces, darle seguimiento, tener todo organizado, nos va a permitir comenzar o diseñar más bien una evaluación eficiente. Ahora sí, pasamos al momento de la evaluación. La evaluación, como les comentaba, es un proceso sistemático de análisis y reflexión de las acciones llevadas a cabo. Es decir, la evaluación va a analizar, va a reflexionar, nos va a ayudar a reflexionar en torno a las acciones que hicimos para lograr los objetivos y propósitos de nuestro proyecto. ¿Cuál es el propósito de la evaluación? Bueno, valorar si los cambios producidos por las acciones de los proyectos son consistentes con lo previsto en sentido y en dimensión. También es importante hacer una evaluación para valorar si las acciones ejecutadas, es decir, la estrategia que diseñamos de nuestro proyecto, son adecuadas para producir los cambios deseados o si es necesario ajustarlas o cambiarlas. También nos ayuda a producir aprendizajes útiles para la evaluación como tal y para mejorar los procesos de gestión de los proyectos en su conjunto. Son aprendizajes colectivos que se tienen que rescatar para poder mejorar las acciones que estamos llevando a cabo. La evaluación se enfoca en la observación, ¿no?, del proceso de cambio que impulsamos con nuestro proyecto. Y tendríamos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuánto cambió? ¿En qué sentido se cambió? ¿Y qué situaciones limitaron o facilitaron este proceso? En términos muy concretos, la evaluación nos va a permitir comunicar los resultados a otras personas de nuestro proyecto de intervención o de desarrollo. Y también nos va a permitir darnos cuenta, producir aprendizajes colectivos dentro del proyecto de todos los cambios que se producen, identificar también potencialidades y limitaciones de la acción, es decir, si en el transcurso de la implementación del proyecto identificamos problemas o dificultades que impidieron que alcanzáramos los objetivos planificados previamente. Y principalmente establecer correcciones y pues ir previniendo, ¿no?, en futuras implementaciones ciertas problemáticas. Es muy importante tomar en cuenta que hay muchos tipos de evaluación, es decir, hay evaluaciones que pueden ser después de que se desarrolla el proyecto, durante el proyecto, pero también pueden ser evaluaciones externas, es decir, personas que no forman parte del proyecto. Sin embargo, es muy importante que la evaluación tenga un enfoque participativo. La evaluación participativa va a suponer dos cosas. Primero, que los usuarios del proyecto, es decir, las personas que estuvieron involucradas, que fueron beneficiadas, ¿no?, y que también colaboraron para desarrollar el proyecto, estén involucradas también en la evaluación. Asimismo, otros actores importantes que fueron tal vez beneficiarios indirectos de nuestro proyecto. Y segundo, que este compromiso vaya más allá del rol de informantes para pasar al de actores que participan tomando decisiones en los diferentes momentos del proceso. Es decir, no solamente vamos a realizar una evaluación para obtener información y datos, no. Se trata de que se vayan tomando decisiones en el momento de la evaluación y consultando a las personas que están participando en el momento de la evaluación en este proceso.
Es decir, además de recolectar, procesar y analizar los datos necesarios, es ponernos a pensar en conjunto cómo vamos a utilizar los resultados y los datos obtenidos. Este es el enfoque de participación en la evaluación, que es muy importante para que también tenga un impacto, ¿no?, de aprendizaje en nuestra organización. Muy bien, ahora pasando ya a lo que es nuestra evaluación, es importante que tomemos en cuenta dos elementos que tiene una evaluación pues sencilla, básica, pero que nos puede ayudar a transformar y a corregir algunos procesos. Uno de los elementos importantes de la evaluación es el objeto de la evaluación, es decir, ¿qué es lo que vamos a observar? Si vamos a evaluar, por ejemplo, pensemos que esta planta es nuestro proyecto. Este sería el objeto de nuestra evaluación, el resultado que tuvo este proceso de, a lo mejor, de cultivo, etcétera. Podemos entender que el proyecto, el objeto de nuestra evaluación, va a ser una dimensión de nuestro proyecto. Es decir, si nosotros queremos solamente analizar el color de la hoja, entonces sería una sola dimensión. Es decir, el objeto de la evaluación va a ser dimensiones de la realidad de nuestro proyecto que queremos estudiar. Los marcos de referencia desde los que se parta para construir una comprensión propia de la realidad que se observa ya transformada y que va a corresponder a las líneas de acción de un proyecto. Es decir, vamos a mirar, a establecer en un primer momento dimensiones para analizar lo que queremos conocer de nuestro proyecto, del impacto que tuvo nuestro proyecto. Ahorita vamos a mirar un ejemplo donde va a quedar un poco más claro esta cuestión de las dimensiones del objeto de la evaluación. El siguiente elemento que es muy importante para la evaluación son los indicadores. Los indicadores son elementos que permiten la observación de hechos a las dimensiones que hicimos referencia. Son datos que reflejan el estado de una situación o de algún aspecto particular en un momento y un espacio determinado. Un indicador es un dato, es la primera idea que quiero que se queden con esta idea de indicador. La segunda idea es que nos permiten observar los hechos, lo material, lo que se logra, lo concreto, ¿no?, de las dimensiones que diseñamos y elegimos en el objeto de la evaluación. En este sentido, tenemos que preguntarnos, ¿en qué medida lo que se hace corresponde a lo previsto en los objetivos, es decir, los propósitos que nos planteamos al diseñar nuestro proyecto, y las estrategias o acciones? De ser así, los indicadores permiten observar los cambios y las acciones previstas. Un ejemplo de indicador, como lo podemos observar, dice, un ejemplo de indicador formulado con las características expuestas sería el siguiente: porcentaje de familias usuarias del proyecto según variación de su ingreso real. Ahí estamos observando una dimensión económica, el ingreso de las familias. Es una dimensión económica y el indicador, es decir, el dato que nos va a dar cuenta del hecho de esta dimensión económica, es el porcentaje de familias que usaron el proyecto y que tuvieron una variación en su ingreso. ¿Okay? Este indicador hace referencia a un hecho observable, el ingreso de las familias, y su enunciado no incluye valoración, aumento o disminución previa alguna. Es aplicable al universo de familias provisto en toda su extensión, sin distinguir entre aquellas que luego del análisis aparezcan con más o con menos ingreso. Es decir, este indicador nos da cuenta de un hecho, nos está dando también una característica de una dimensión económica de un hecho observable, el ingreso, la variación del ingreso de las familias. Hay diferentes tipos de indicadores.
Hay indicadores que van a ser observables desde diferentes perspectivas. Una perspectiva es la cuantitativa. Estos indicadores cuantitativos nos van a permitir observar hechos cuya manifestación es una cantidad. Ahí vamos a tener, por ejemplo, porcentajes, frecuencias, tendencias, cantidad, ¿no? Ahí los indicadores cuantitativos nos permiten también dar cuenta de cuánto, de la magnitud del impacto de un proyecto. El siguiente tipo de indicador es el cualitativo, que nos permiten observar, como su nombre lo dice, una cualidad del hecho que quisimos transformar con nuestro proyecto. Entonces, el indicador cualitativo nos permite observar hechos cuya manifestación es una o varias cualidades que por lo general se presentan de manera particular en cada unidad de observación. Su expresión es siempre nominal, es decir, son tipos o formas, cualidades, y sus valores son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, tipos de sistema tecnológico productivo por región, edad, sexo, son cualidades que se van a indicar y que van a dar valor o que nos van a dar cuenta de una cualidad de una unidad de observación. El siguiente indicador es el mixto, que permiten observar hechos desde dos perspectivas, establecer cambios cualitativos en ellos y determinar en cuántas unidades de observación se presentan esos cambios. Por ejemplo, número de unidades de producción campesina por región según grado de mejoramiento tecnológico, es decir, es una combinación de los dos indicadores anteriores. ¿Por qué es importante que sepamos este tipo de características de los indicadores? Bueno, porque nos va a permitir poder mirar precisamente la relación que hay de cambio antes de nuestro proyecto, durante y después de nuestro proyecto. Entonces, en esta tabla vamos a ver la relación que hay de los indicadores con los niveles de cambio. Recordemos que en nuestro proyecto, cuando formulamos un proyecto, establecemos una lógica de actividades concretas que nos van a generar resultados, ¿okay? Y que estos resultados se van a convertir en medios para poder alcanzar un propósito, un objetivo de nuestro proyecto y alcanzar una utopía, un sueño que tengamos, ¿no? Como organización, es decir, un fin. A cada uno de estos niveles de la matriz de nuestro diseño del proyecto va a corresponder un indicador que va a evaluar esos cambios. En la primera, en la base, en las actividades, vamos a ver indicadores de primer nivel que van a indicarnos procesos y productos. Un indicador de producto se observa productos físicos, bienes, servicios obtenidos de las actividades y los logros primarios que surgen de la aplicación de esos productos. Es decir, si ustedes plantearon como una actividad en su proyecto un taller, debe de haber un producto de ese taller. ¿Okay? Entonces, vamos a generar un indicador que nos dé cuenta de que existe un producto de ese taller, que puede ser a lo mejor una manualidad, que puede ser un escrito, que puede ser un dibujo, que puede ser también alguna reflexión, que puede hacer imágenes también fotográficas. Entonces vamos a empezar a cuantificar también estos productos en este primer nivel de actividades. El siguiente indicador es el de efecto. Y este indicador de efecto da cuenta de los cambios que se dan en un nivel intermedio y que alcanzan en el mediano plazo o lo que llamamos efectos. Es decir, qué efectos tienen las actividades que realizamos. Por ejemplo, el nivel de participación en asambleas es un indicador de efecto. Es decir, si con las actividades que realizamos, los talleres,
incrementa la participación de las compañeras en las asambleas o en los talleres, tendríamos un indicador de efecto. El siguiente tiene que ver con el impacto, que permite valorar precisamente los resultados finales, los propósitos y fines del proyecto que se alcanzan a largo plazo y a los que denominamos impactos. Entonces, aquí podemos mirar que en el tercer nivel del diseño de nuestro proyecto, ahora en la evaluación, vamos a mirar el impacto, que puede ser directo o indirecto. Entonces, los indicadores al final de esta matriz, de esta tabla, tenemos que nos van que son producto, ¿no? Al final van a dar seguimiento a los objetivos que hicimos, y aquí podemos mirar que este impacto directo o indirecto va a ser importante para poder dar cuenta de los cambios que se dieron en nuestro proyecto. Muy bien, entonces una vez que identificamos cuáles son los niveles de cambio en los que se va realizando la evaluación, vamos a ver cómo generar una matriz de evaluación. Es decir, vamos a pasar a observar una matriz que ustedes pueden construir, recuerden, de manera participativa, y que tendrían que llenar en esta tabla, tendrían que vaciar en esta tabla. Vamos a mirar cuáles son los elementos que nos pide una matriz de evaluación. Primero que nada, el objeto de la evaluación. Recordemos que son las dimensiones de nuestro proyecto que vamos a observar. Entonces, vamos a poner aquí una dimensión 1, 2 o 3 en esta columna. Después vamos a generar preguntas orientadoras. Después viene la parte de los indicadores. Después vienen nuestros informantes o fuentes, es decir, las personas que nos van a dar estos datos, esta información. Después las técnicas que vamos a utilizar, por ejemplo, encuestas, entrevistas, si vamos a hacerles alguna actividad, una reunión, ¿no? Una asamblea en donde se puedan realizar las preguntas, y después vamos a escribir los participantes que van a estar en el análisis, ¿no? Tanto los usuarios del proyecto, los actores vinculados directamente en la ejecución del proyecto, como el equipo que formuló e implementó el proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de evaluación. Entonces, ustedes en una reunión de manera participativa empezarían a generar estas dimensiones, es lo que les comentaba, ¿no? El criterio que se va a evaluar serían los objetivos, a lo mejor, del proyecto, en qué dimensiones económica, sociocultural, medioambiental, política, etcétera. Son las dimensiones que ustedes consideren. También la cuestión del enfoque de género iría de manera transversal en cada una de las dimensiones. Posteriormente se realiza una selección de ciertas variables que van a dar como resultado indicadores. Por ejemplo, esta matriz que les estoy compartiendo es de la evaluación de un proyecto de un hotel en la Sierra Norte de Puebla, de un hotel gestionado por mujeres indígenas nahuas. Ellas solicitaron una evaluación cualitativa, participativa, y nosotros, bueno, en mi caso participé en esta evaluación, nos tocó diseñarla y hacer una evaluación en la dimensión económica de este hotel, sociocultural y medioambiental. Entonces decidimos seleccionar las siguientes variables en el tema económico. Si el hotel que estaban ellas gestionando generaba empleos para las mujeres. También quisimos analizar la sostenibilidad financiera del proyecto. También quisimos analizar en la dimensión económica la calidad del servicio y la satisfacción de las necesidades básicas.
Para esto generamos los siguientes indicadores. Para el caso de la generación de empleo, los indicadores son porcentaje de socias del hotel, porque es un hotel que tiene la forma de cooperativa, entonces son socias de este hotel, porcentaje de socias que obtuvieron un empleo. Bueno, pues después les mostraré los resultados. Porcentaje de socias que obtuvieron o incrementaron algún beneficio, es un indicador. ¿Qué técnicas voy a utilizar para recolectar este dato? Pues una entrevista y una revisión documental que las mismas administradoras del hotel nos dieron. Eso es un ejemplo de la dimensión económica. Veamos ahora un ejemplo de la dimensión medioambiental. El cuidado, la variable sería cuidado y conservación del medio ambiente para una mejor calidad de vida. Es decir, vamos a observar si en ese hotel se realizaba un cuidado y conservación del medio ambiente, ¿no?, para mejor calidad de vida tanto de las usuarias como de las socias de este hotel. El indicador era cualitativo, ¿no?, decía tipo de mecanismos utilizados para el cuidado y conservación del medio ambiente. ¿Qué técnicas utilizamos? Revisión documental y una entrevista también semiestructurada. Bueno, una vez que ustedes tengan ya diseñada su matriz de evaluación con los criterios, las dimensiones, las variables, los indicadores y las técnicas que van a utilizar, aquí falta incorporar una última columna que tiene que ver con las fuentes, es decir, las personas que les van a dar esta información. Una vez que hayan realizado esta matriz de evaluación, vamos a pasar a las etapas que serían el diseño de la evaluación. ¿Cómo vamos a implementar esta evaluación? Bueno, la primera etapa es la preparación del proceso, es decir, el diseño de nuestra matriz. Ya que tenemos diseñada nuestra matriz de evaluación, ahora iremos con el segundo momento, que es la capacitación de equipos y de evaluación, la capacitación de los equipos de evaluación y los operadores de la evaluación, es decir, quienes se van a encargar de ir a hacer las entrevistas, de ir a recuperar los datos de las fuentes. El tercer momento de la evaluación es la recolección de los datos. Ahí ellos van a, más bien el equipo de evaluación, la comisión se encargaría de recolectar los datos. Después viene el momento del procesamiento de los datos, es decir, ¿qué hacemos con todos los datos? Ya tenemos el porcentaje de personas que obtuvieron un empleo, ya tenemos el porcentaje de participación en las actividades, ya sabemos el nivel de satisfacción de las personas en las actividades. Tenemos un montón de indicadores y de datos que tenemos que obviamente procesar y manejar. Posteriormente vendría la etapa de análisis de datos y elaboración del informe. En esta etapa de análisis de datos y de elaboración del informe es importante tener en cuenta que se va a presentar un informe de resultados de la evaluación. Este informe de resultados tiene que ver con una serie de recomendaciones para cada una de las dimensiones que analizamos de nuestro objeto de la evaluación. Es decir, vamos a hacer una recomendación para nuestra dimensión económica, para nuestra dimensión sociocultural y para nuestra dimensión medioambiental, con base a los resultados que obtuvimos de la recuperación de los indicadores, ¿no?, de los datos de los indicadores. En este sentido, el informe de resultados sería una serie de propuestas también de mejora, de identificar también cuáles fueron los elementos que consideramos que no permitieron un desarrollo armónico de las actividades que planteamos en nuestro proyecto y finalmente hacer esta recomendación siempre desde una postura constructiva y que beneficie precisamente a la organización. Es decir, ahí vamos a recomendar a nuestra organización de mujeres
Pensemos que si terminemos con el ejemplo de nuestra planta, ¿cómo o qué cuidados necesitaríamos implementar para que nuestro proyecto pueda seguir floreciendo y pueda seguir teniendo resultados armónicos? Recuerden que es una evaluación de manera participativa. Hay muchas formas de evaluar, también hay evaluaciones que nos exigen ya a lo mejor un nivel de preparación técnica para diseñar muestras, para ir recuperando datos desde otro tipo de técnicas, pero este taller es un taller introductorio que les permite con esta herramienta de la matriz de evaluación y con este informe de resultados, pues tener un conocimiento y una reflexión de su proyecto y del impacto que ha tenido para ustedes y para su comunidad. Bueno, aquí terminamos este taller. Cualquier situación o duda, ahí pueden contactarse con la gente de la Secretaría y con gusto les podemos dar seguimiento. Bueno, las invito a que visiten el canal de la Secretaría en YouTube, el canal de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género. Ahí pueden mirar otros talleres como este de formulación de proyectos, evaluación de proyectos y de un montón de temas que les va a ayudar y a servir para mejorar y para ser más participativas y empoderarnos. Hacemos lo imposible. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente.